Bien, pues si estamos todos y todas. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos una semana más en esta rueda de prensa. Hoy me acompaña Ana Cárcava, consejera de Hacienda, que profundizará en uno de los acuerdos adoptados esta mañana por el Consejo de Gobierno, el acuerdo por el que se prorroga durante otros 8 meses la suspensión de autorizaciones para la apertura de establecimientos de juego. En ello profundizará la consejera de Hacienda. Este Gobierno, como ustedes saben, una de sus prioridades es la lucha contra la violencia de género, y esta mañana el Consejo de Gobierno ha autorizado 6 convenios de colaboración con 6 ayuntamientos para el mantenimiento de la red de casas de acogida. Mediante estos acuerdos, Oviedo, Gijón y Avilés aportarán fondos por valor de 255.000 euros a estas casas de acogida, mientras que Langreo, Valdés y Castrillón participarán cediendo el uso de pisos tutelados. El Principado de Asturias ha destinado este año más de 1 millón de euros al mantenimiento de los dispositivos de atención y acogida a víctimas de violencia de género a través de un acuerdo con Cruz Roja Española. Otro de los acuerdos adoptados esta mañana supone la aprobación de un gasto de más de 300.000 euros para la ejecución de diferentes actuaciones preliminares del Plan de Restauración de Mina a Cielo Abierto, denominada Área Noroeste de Tormaleo en Nivias, en concreto, y en diversos puntos de las antiguas explotaciones de La Campa y Salgueiro. Están previstos diferentes trabajos como demoliciones, gestión de residuos y restauración de la cubierta vegetal, así como la construcción de un aliviadero en la balsa de Salgueiro. Los trabajos se desarrollarán durante 4 meses y será Traxa la empresa que desarrolle los mismos. También, y como otro de los compromisos de este Gobierno y de esas alianzas que pretende tejer, en este caso con el sector agroalimentario, pues el Consejo de Gobierno en este sentido ha aprobado el de destinar 53.000 euros a cooperativas agroalimentarias del Principado, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos generados por su representación nacional a través como socia en cooperativas agroalimentarias de España, ¿no? De tal manera que se fomenta el cooperativismo en el ámbito agrario y representa al sector agroalimentario asturiano tanto a nivel autonómico como nacional, especialmente en este último. Estos son los acuerdos más destacados y, bueno, en cuanto a ese que os comentaba al principio, pues Ana, te doy la palabra. Buenos días. Hoy en Consejo de Gobierno, como ha indicado Melania, hemos aprobado la prórroga de la moratoria vigente por la que se suspendieron las autorizaciones para la apertura de establecimientos de juego en el Principado. La prórroga será de 8 meses y esta prórroga no afecta a aquellas solicitudes de licencia que ya habían sido tramitadas, iniciado la tramitación en los ayuntamientos antes de la fecha en la que se inició la prórroga anterior, antes del acuerdo de Gobierno del 26 de marzo. Como aparece en la nota de prensa que les hemos hecho llegar, esta decisión se toma con el respaldo de todos los agentes involucrados en este sector y que forman parte del Consejo de Juego, tanto los empresarios como sindicatos, asociaciones de ludópatas, ayuntamientos y la propia Administración del Principado. Con este nuevo plazo podremos retomar el trabajo para poder tener un estudio definitivo de la estructura del sector, poder afrontar la configuración definitiva de ese sector económico, sin olvidar en ningún momento que se trata de lograr una política de crecimiento ordenado y sostenible. Somos conscientes de la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables y, por lo tanto, entendemos que es muy importante ampliar este plazo para poder hacer un estudio detallado y en profundidad. Gracias. ¿Cuántos hay actualmente en Asturias? ¿Cuál es la situación actual? Sí. Bueno, nosotros ahora mismo en juego presencial, que es de lo que estamos hablando, no lo olvidemos, el juego tradicional, que es sobre el que el Principado tiene capacidad normativa, estaría compuesto por un casino, 6 bingos, 9 locales de apuestas y 27 salones de juego.
Esa es la configuración del sector en este momento. ¿Y las peticiones de tramitación hasta la fecha de la moratoria? Las peticiones de tramitación. Sí, las que estaban, que has dicho que no afectan a las que estaban. Exactamente. ¿Cuántas son? Aún no tenemos el dato definitivo. Es precisamente uno de los motivos por los que nos hemos visto obligados a realizar esta prórroga. No tenemos el dato definitivo porque esas licencias son tramitadas con bastante lentitud o requieren un trámite que no todos los ayuntamientos hacen del mismo modo. Entonces, necesitamos esperar a que finalice toda esa tramitación para poder tener y poder hacer pública un dato definitivo. ¿Pero de cuántas tiene constancia ya? Aún no podemos dar esa cifra. Y comparativamente con respecto a otras comunidades, ¿se juega más aquí? Bueno, por lo menos en lo que estamos hablando, ¿o no? Se juega. No tenéis datos. Se Me juega. refiero si hay... Bueno, no se juega, porque es una cosa se juega a todos los establecimientos. Me refiero al número de establecimientos. Tenemos un número de establecimiento menor que muchas comunidades autónomas. Es un sector poco desarrollado en nuestro Principado. Pero entonces, ¿qué supone que no afecta a las que se habían solicitado anteriormente? ¿Esas pueden seguir tramitándose? Exactamente. ¿Esas completan la tramitación? Finalizarán su tramitación. Esto es. La información que tenemos es que son muy poquitas, pero no podemos dar un dato Las que quedaron sin rigor. paralizadas fueron todas las que, creo recordar, cuando dio la rueda de prensa en aquel entonces el Gobierno, habían quedado paralizadas las que estaban en ese momento, varias que estaban iniciando los trámites. ¿Cuántas están paralizadas? No saben cuántas están paralizadas. No quedaron paralizadas. Las que ya habían solicitado la licencia no se paralizaron. A eso hacemos referencia en la nota de prensa. Sí es cierto, y es un poco la información que hemos leído, que no es, quizás le falta un poquito de rigor, alguna información que ha sido publicada, sí es cierto que se habían realizado distintas consultas de viabilidad. Lo que ocurre es que eso es diferente, eso no es una solicitud, es la consulta que hace la empresa para saber si va a ser viable o no antes de abordar ninguna inversión. Sí que existían, por ejemplo, si le puedo dar el dato, en 2019 se habían realizado 5 consultas de viabilidad. Y sobre todo en el tema de las apuestas en salas de juegos, que es lo que tiene más en estos momentos auge, porque se habla mucho de las casas de apuestas ligadas al fútbol en estos momentos, que son las que tienen un mayor crecimiento. No sé si podemos ir si sabemos un poco por dónde van las cosas. No tenemos esa información, precisamente por eso no tenemos esa información completa. Por eso queremos ampliar ese estudio que estamos realizando. De todas maneras, vuelvo a insistir en un tema. Estamos hablando del sector tradicional de juego, del presencial. Nosotros no tenemos capacidad normativa para el juego online. Esas consultas de viabilidad es un trámite que se realiza ante la Administración. De manera potestativa. Ajá. ¿Y en qué consiste ese trámite? Es decir, ¿qué consulta se hace exactamente? Pues la consulta de viabilidad lo que hace es conocer el local si cumple las condiciones legales para poder tramitar una eventual solicitud de apertura. Antes de realizar ninguna inversión y, por lo tanto, antes de entrar en ningún gasto que luego pudiera resultar oneroso para la empresa, hacen esa consulta a la que la Administración contesta. Bueno, aquí en Asturias sí que está vigente de que no puede haber un local a cierta distancia de colegios. 100 metros. Y cumplen todos los locales que ahora mismo están con licencia, cumplen esa normativa. Somos, además, la comunidad autónoma que tiene una normativa más rigurosa en cuanto al acceso. En todos los locales que he dicho, en todos, incluidos los salones de apuestas, los salones de juego, perdón, en todos se exige la identificación de las personas que entran, en todos, estando prohibida la entrada a menores y estando prohibida también la entrada a esas personas que pues han solicitado voluntariamente que no se les permita y aquellas personas que lo tienen prohibido. ¿De acuerdo? Es la única comunidad autónoma donde esto se aplica de manera obligatoria y se está aplicando en la práctica. Les puedo indicar, por ejemplo, que el Grupo de Inspección de Juego ha llevado a cabo en el año 2019 en torno a 400 inspecciones y en ninguna de esas inspecciones se detectó la presencia de menores en locales.
Sí, en el año 2019. En el Consejo de Juego está representado la parte empresarial de... Sí. Y han hecho algún tipo, quiero decir, has dicho que había consenso, ha habido unanimidad, quiero decir, el sector está por regular, por mejorar las condiciones, no sé. El sector es uno de los principales interesados en que se regule esta actividad. Al fin y al cabo es un sector económico, un sector que quiere desarrollar esta actividad de manera legal y con toda la seguridad que le pueda aportar esa regulación. Es uno de los interesados en que esto sea así. Y ha mostrado su interés en que, tras esta prórroga, exista realmente un plan que regule esa actividad y que la regule de una manera efectiva. Más allá del juego, y aprovechando que está aquí, consejera, ayer el presidente habló de presupuestos. ¿Cómo va la elaboración? ¿Ya tienen el techo de gasto? ¿Cuándo se va a aprobar el proyecto? ¿Cuándo se va a llevar a la Cámara? Porque incluso ayer en el Pleno algún diputado comentaba que ya estaban estudiando un calendario de tramitación de los presupuestos y que podrían suspenderse, imagino, las sesiones de Pleno para elaborar, para tramitar el proyecto del año que viene. ¿Qué previsiones manejan? Bueno, yo creo que el presidente fue bastante claro en este tema. Está siendo complicado, este ejercicio económico está siendo bastante complejo, no solo por decisiones que se han adoptado, bueno, por consecuencia de la situación que existe a nivel nacional, sino también como consecuencia de decisiones que adoptó la totalidad de la Cámara y que ahora pues nosotros tenemos que encajar en este presupuesto del 2020. En todo caso, se está trabajando, y yo creo que el equipo de gobierno está trabajando de manera intensa en estas semanas y en breve, en las próximas semanas, podremos presentar ante la Cámara el proyecto de presupuestos. ¿Hay alguna previsión respecto a los contactos con los grupos parlamentarios para tratar de conseguir apoyo? Bueno, les puedo indicar que la próxima semana iniciaremos los contactos con los grupos políticos, tratando de buscar el máximo apoyo, el máximo consenso para poder aprobar los presupuestos del próximo ejercicio. ¿No tienen ya el techo de gasto de una cifra que podamos, sobre la que estén trabajando? En cuanto dispongamos de esa cifra, os la haremos saber. Habla de... Sí. ¿Qué les va a trasladar a los grupos? Pues se va a reunir con ellos, algo les pondrá sobre la mesa, quiero decir, cómo va a ser el presupuesto, va a ser continuista, ahí el presidente decía que va a ser equilibrado, va a ser bastante social, no sé qué se les va a ofrecer a los grupos. Va a ser un presupuesto elaborado con rigor, va a ser un presupuesto elaborado con responsabilidad, teniendo en cuenta una serie de limitaciones y una serie de compromisos previos a los que tenemos que hacer frente. Va a ser un presupuesto, y así lo trasladaremos a los grupos parlamentarios, donde vamos a priorizar, por supuesto, los servicios públicos fundamentales, un presupuesto social y un presupuesto donde, lógicamente, el apoyo a la ciencia, a la innovación, va a tener cabida. Esas complicaciones, esos compromisos, ayer el presidente hablaba del tema de personal, se está refiriendo a eso, a los compromisos de incremento de retribuciones de los funcionarios. Efectivamente, hay unos compromisos relacionados con la política de personal que implican un incremento importante en el gasto no financiero. No solo eso, hay un incremento importante de gasto social derivado del envejecimiento de la población, que también incrementa de manera importante ese coste, y una serie de gastos plurianuales derivados de una serie de acuerdos que ya se han tomado en la anterior legislatura. Te hablaba de 100 millones en personal. Imagino que ahí está la carrera profesional, el nuevo tramo. No sé si nos podría dar algún detalle más. Bueno, yo creo que todos saben un poco las decisiones que se adoptaron en materia de personal. Todas ellas tienen una implicación en el capítulo 1. Respecto a los grupos, ¿se prioriza el contacto con la izquierda de la Cámara, con Podemos, para tratar de buscar con prioridad ese apoyo? Vamos a dirigirnos a todos los grupos políticos. Como el presidente indicó, trataremos de lograr el máximo consenso posible. Como le he indicado, trataremos de lograr el máximo consenso posible. Nos dirigiremos a todos los grupos políticos, entendiendo que habrá grupos políticos donde la proximidad
o alejamiento ideológico facilitarán más o menos el llegar a un acuerdo. Entonces, en esa ronda sí van a convocar a Vox. Vamos a reunirnos con todos los grupos parlamentarios. Y otro asunto, el temporal. Yo no sé si tiene algún dato actualizado, consejera, de cómo está la situación en Asturias, si el temporal está siendo tan duro como se esperaba o todavía no ha empezado. Pues bueno, la previsión, bueno, la situación ahora estaría controlada, os comento. Durante la pasada noche se produjeron 8 cortes puntuales de carreteras y 2 inundaciones de garajes o inmuebles en plantas bajas. Y en este momento la situación nos lleva, bueno, tenemos 17 puertos en los que es necesaria la circulación con cadenas, un puerto cerrado, el de la Cubilla, en este caso también por nieve, y en la autopista del Huerna se debe circular con precaución entre los kilómetros 65 y 87. Como saben, el pasado 1 de noviembre se activaba el plan de nevadas del Principado, también el plan de vialidad invernal se activaba ese mismo día. Y bueno, tanto desde la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático como desde el Servicio de Emergencias, bueno, se está colaborando y coordinando los trabajos para hacer frente a las previsiones, que veis que estamos en esa fase de preemergencia a nivel 3. Y desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 será desde donde se realizará el seguimiento continuo tanto de las predicciones meteorológicas como de la evolución de las mismas. Veis que se prevé que el empeoramiento sea a partir a lo largo del día de hoy y que mañana, bueno, ese empeoramiento se mantenga. Con lo cual, bueno, apelar a la prudencia. Como saben, desde el propio Servicio de Emergencias se reitera a la población de las zonas que se puedan ver afectadas, que se extremen las precauciones, especialmente si se pretende viajar o si se van a hacer desplazamientos por carretera, y también con el uso de braseros, estufas y este tipo de elementos en las viviendas. La situación ahora mismo está controlada, no hay pueblos aislados, no hay colegios cerrados, no hay... No, de momento la situación sería esa, 17 puertos en los que es necesaria la circulación con cadenas, un puerto cerrado, solo uno, el de la Cubilla, y bueno, el extremar la precaución en ese punto del Huerna. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias.